A 24 grados la temperatura, jornada primaveral, aunque el cierre de semana va a ser con calor. Calor, caliente está el Senado en este momento porque se debate en comisión lo que contaba Esteban Trebuca hace instantes nomás. Proyecto de reforma laboral también está sobre la mesa para ser llevado al recinto la semana que viene, posiblemente. El tema de la ley de glaciares, la modificación a aquella ley de 2015, proyecto de Máximo Kirchner, y te lo cuento porque viene de la mano, porque está buscando el gobierno los votos necesarios para que esto también pueda tener un trámite express. Es un proyecto clave, probablemente el más resistido por la oposición. Hubo consensos respecto de lo que se está tratando en paralelo en el diputados, el presupuesto, la ley de inocencia fiscal, que incluso fue abrazada por más diputados de los que logró justamente el dictamen de presupuesto. En este momento está hablando Mariano Recalde, pero el inicio, lo sumo también acá a Jan y a Claudio Jacqueline, el inicio de la sesión del día de hoy ya planteaba rispideces. Invito a la senadora Bullrich a que tome la presidencia de la comisión. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Esta es la lista de senadores que tengo pedido palabra. Me siento yo también en la presidencia. Si acá es cualquier cosa. No, fue elegido. No, es cualquier cosa. Usted no puede hacer lo que está haciendo. Fue votado. Usted no puede estar votando una Mientras constitución ilegítima. No Tiene la palabra, viva voz la senadora. Presidente, Viva voz la senadora. no haga. La palabra, viva voz la senadora. Bueno, Acá hacen lo que se le canta a las pelotas. me da esto. Viva voz la palabra. Estando constituida la comisión, se cita a esta comisión a las 11 de la mañana para el debate de la ley. A las 11 de la mañana para el debate de la ley. Y queda abierta la sesión para las 11 de la mañana. Gracias. Esto sucedía más temprano cuando se ponía al frente de esta comisión Patricia Bullrich, senadora clave para el oficialismo, mucho más que una sola senadora, es quien va a tratar de ordenar justamente voluntades. Ya ella hizo ese trabajo de buscar aliados en el Senado, es quien terminó acercando al bloque, por caso, a Luis Juez. Es un tema para mí central, Claudio, te sumo, porque insisto, toma la posesión de la comisión, la presidencia, menos más que la posesión, se sienta en ese lugar y Mayans dice, pero al final hacen lo que se les canta, porque claramente el peronismo estaba acostumbrado, Claudio, a ser quien hacía lo que se le cantaba en ese lugar. Sí, exactamente, vieja pelea, se juntaron dos peleadores, dos fighters de mucho peso, mucha trayectoria, a los dos les encanta ese rol. Patricia Bullrich en eso tiene mucha gimnasia, le gusta enfrentarse con el peronismo, aprovecha la ocasión y fija las condiciones. Esa es la realidad que hoy tienen. Esto es una pelea respecto de quién debe presidir la comisión de legislación laboral, pero lo cierto es que fijaron posición, se sentaron, van a marcar la cancha. Hoy prácticamente están muy cerquita de los números. Hay situaciones por las cuales tienen que debatir. Sí, acá está más finito que en diputados y por supuesto vamos a ver qué empieza a pasar durante el transcurso de la tarde. La idea es que hoy se pueda desarrollar el tema. Entiendo que hay algún enviado por parte del gobierno, pero de segunda línea. Y la idea es lograr el dictamen el propio viernes. Exactamente. Vamos a hablar con Diego de Luca, que está allí. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maxi, equipo? Aquí nos encontramos. Bueno, está llevando adelante su alocución Mariano Recalde, esbozando preguntas a quien inauguró, en cierta forma, tras haber sido presentado por la jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y presidenta de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social. Hablamos de Julio Cordero. Bueno, le está esbozando alguna pregunta luego de haber tenido palabras fuertes para con la propia Bullrich, porque se refirió a ella como presidenta de facto respecto de la comisión. Dijo cómo
en la dictadura. Palabras textuales del propio Recalde, en línea, en cierta forma, con los agravios que escuchábamos recién del propio Mayans. También previamente, entre medio de ambos senadores, la senadora Juliana Di Tulio, bueno, había en cierta forma hecho una pregunta para con Bullrich respecto de cómo iba a ser la dinámica, porque entendió como que no se le iba a permitir a los senadores hacer preguntas a los expositores, que por cierto serán unos 15 entre la jornada del día de hoy y la de mañana jueves. Bueno, finalmente, como les contaba, se están desarrollando entonces las preguntas al respecto. La queja del propio Mayans, con quien hablamos luego de ese agravio y ese cruce con Patricia Bullrich, tiene que ver en cuanto a la proporcionalidad de las comisiones, ¿no? Porque dicen que les corresponden 6,6 y por qué se redondeó en cierta forma para abajo, dándoles 5 senadores y no 7 como esbozan que le correspondía básicamente. Bueno, te agradezco. Vamos a escuchar lo que sucedía hoy con Cordero, que se presentaba juntamente ante la comisión. Lo que marcaba muy bien Diego tiene que ver con la estrategia que tiene el peronismo, que tiene que ver con dilatar todo lo que se pueda, Claudio, el tratamiento en el Senado. En algún momento, algunos elementos que vienen del interior de las provincias dijeron, bueno, a nosotros algunas cosas del proyecto nos gustan, veamos si es posible no bochar todo, discutir algunas cosas. Me parece que la línea que bajan desde San José 1111, la misma que ejecuta seguramente Mayans, tiene que ver con bloqueemos, primero tiremos y después bloqueemos, ¿no? Empiojemos todo lo que podamos, pero de todas maneras, esta composición y esta apropiación de alguna manera de la presidencia por parte de la Libertad Avance de Patricia Bullrich va a traer conflicto, está muy claro. De hecho han impugnado esa realización. Ahora, lo cierto es que en los hechos, en este momento lo veíamos, el senador Mariano Recalde está sentado, está hablando, con lo cual de alguna manera está validando. Exactamente, está validando. Por lo tanto, todo lo que hoy puede hacer es intentar evitar que la comisión termine sacando dictamen, porque admiten que los números están para que el dictamen salga. Después se verá si en el recinto consiguen el quórum y el número. Pero también vos decías algo muy importante, Maxi, que es en las provincias miran esto. Bueno, en las provincias miran esto al mismo tiempo con 2 pantallas. Porque una pantalla, ¿sabes cuál es? La del presupuesto, donde ahí juegan intereses de lo que le va a tocar a la provincia. Por lo tanto, van en paralelo negociando las dos cosas. Que ya negociaron, que ya encontraron, se anticiparon y recibieron ATNs en las últimas semanas. Lo que decía Santilli, que eran los chupetines. Bueno, el kiosco de Toto Caputo le habilitó algunos chupetines y esto facilitó que avance el presupuesto. Esto decía más temprano Cordero cuando se presentaba justamente ante la comisión que ahora preside Patricia Bullrich. La idea que nosotros tenemos es que cree efectivamente nuevos puestos de trabajo y que además dé certeza a las relaciones laborales, que es lo que la Argentina necesita. Por ejemplo, la flexibilización en el tema de las vacaciones, los paquetes de horas extras, el fin de la ultraactividad, ¿no cree que eso atenta contra los derechos de los trabajadores? No, uno de los temas que nosotros realmente buscamos efectivamente es que los derechos de los trabajadores, los derechos esenciales de los trabajadores sigan absolutamente como están. ¿No se busca abaratar el costo del trabajo para los empresarios? No, a ver, el costo indirecto del trabajo, sí, por supuesto que se busca que sea mucho más razonable, pero eso bajo ningún punto de vista abarata el costo salarial. Por el contrario, lo que buscamos es que haya incrementos salariales. Bueno, ahí lo escuchábamos justamente acá. Tuiteaba hoy Patricia Bullrich sobre la relevancia que tiene este proyecto, sobre la relevancia que tiene este periodo, ¿no? Sobre todo de extraordinarias, con muchos proyectos importantes. Escribía hace un ratito nomás, arrancó el Congreso más reformista de la historia. Primera misión, ley de modernización laboral. Bueno, lo toma como una misión en la propia Patricia. Para los trabajadores formales, para ese 43% que hoy está en la informalidad sin derechos, y para las pymes que quieren invertir y dar trabajo. Orden, reglas claras y más empleos. Las cosas como son, sin vueltas, escribía Patricia Bullrich, objetada por la oposición por el lugar que terminó detentando en el día de hoy. Lo sumo a esta charla Cristian Cau, que nos acompaña. Cristian, ¿cómo estás? Maxi, ¿qué tal? Buenos días. ¿Puede objetar esta presidencia de comisión? ¿La oposición puede tratar de buscar darle nulidad a lo que está sucediendo hoy? No, y no, tampoco tiene mucho sentido. La comisión ya está sesionando, está trabajando, y lo importante es el dictamen en mayoría
y eventualmente en disidencia que envíen al Pleno. Es el Pleno del Senado de la Nación el que resuelve si le da sanción o no a este proyecto de reforma o de modernización, como se llama estrictamente. Por lo tanto, lo que suceda en las comisiones en realidad va a estar dado por la mayoría que logre oficialismo y oposición reunir para aprobar o no el dictamen. Sí, estaban hablando de distintas instancias, de incluso ir a la Corte Suprema una vez que salga el proyecto y de buscar trabarlo así. ¿Hay historial de leyes que hayan salido de este estilo que después la Corte las haya recortado? Porque sí, es cierto que tienen cierta preeminencia lo que tiene que ver con el fuero laboral, ¿no? Pero bueno, ahí se trabaron algunas partes de lo que fue en su momento los decretos desregulatorios. Pero en este caso, si es con fuerza de ley, ¿vos crees que la Corte puede encontrar algún pero? Son dos cuestiones distintas, no tiene que ver con el procedimiento. El procedimiento, si se reúne la mayoría del Senado y luego la mayoría de diputados, es ley de la Nación. Y después, eventualmente, la justicia analizará lo que se denomina el control de constitucionalidad de lo que dice las leyes. Una ley que tiene muchos aspectos, no solamente laborales, tiene aspectos laborales, tiene aspectos impositivos, tiene modificación de la ley de gremios de sindicatos, no es solamente la ley de contrato de trabajo, es un paquete de leyes. Algo que para mí es central porque forma parte de una denuncia que se hizo en la previa en función de algunos capítulos que tienen incidencia en materia tributaria. Algunos diputados dicen, no, esto tendría que haber pasado antes por la Cámara Baja que por la Cámara Alta. La Constitución expresamente establece que una ley que modifica, entre otras cosas, por ejemplo, tributos, tiene que ser Cámara de origen la Cámara de Diputados. Acá está entrando por el Senado. Esto pasa y pasa habitualmente, y es cierto lo que están señalando. Pero si lo aprueban ambas cámaras, por más que no se practica el ejercicio constitucional que corresponde, bueno, va a ser ley. Respecto a lo que dice la ley, bueno, hay cuestiones que evidentemente hay que modernizar en la República Argentina. Te doy 2 o 3 casos. La ley actual establece que, por ejemplo, los certificados de trabajo o los legajos de los trabajadores tienen que estar en formato papel. Imagínate, Maxi, entonces una empresa que tiene 300 trabajadores tiene que tener 300 legajos en papel. Si tenés una empresa grande y tenés empleados muy longevos dentro de la empresa, necesitas un depósito. El legajo se va acumulando y frente a esa acumulación tenés habitaciones con legajos. Hoy el proyecto de ley de modernización va a permitir la digitalización, que esté en un archivo PDF, por ejemplo, para señalar uno de los aspectos. O sea, hay algunas cosas que son esenciales. Por eso se habla de modernizar. Otras son más polémicas. Son más polémicas porque hacen a un quiebre de lo que hoy es el derecho de trabajo en Argentina. Ahí vamos a escuchar un poco lo que dice justamente Cordero. Estamos en vivo desde la comisión en el Senado y lo analizamos juntos. El comercial existe. Luego, no se ha modificado en lo más mínimo el 23, por lo que, en definitiva, sí, cuando la persona prueba que el trabajo tiene las características de la relación de dependencia, entonces será relación de dependencia. No hay ningún detrimento a los derechos de los trabajadores. Lo que sí también pasa, digo, mal que le pese a alguna posición doctrinaria, es que el trabajo autónomo hoy es el trabajo que muchas veces eligen los jóvenes porque quieren las características del trabajo autónomo. No todos los jóvenes hoy quieren ingresar al mundo del trabajo poniendo toda su fuerza laborativa a disposición del empleador durante un determinado tiempo, aunque no hagan nada. Y efectivamente quedar muchas veces en una figura que no es la que los satisface. Entonces, este proyecto de ley está pensado efectivamente de manera moderna para las pymes y para los trabajadores que buscan ingresar al mundo del trabajo. Además de no haber modificado absolutamente nada, y voy a referirme a cada uno de los puntos, que tiene que ver con los derechos esenciales de los trabajadores. Es decir, el artículo 2 y las modificaciones del artículo 2 se explican justamente por lo que acabo de decir. Es el trabajo autónomo, existe en la República Argentina. El trabajo autónomo es un trabajo valioso para la República Argentina y cuando no tiene las características de la relación laboral debe ser considerado por la legislación como trabajo autónomo. En cuanto a la prueba, efectivamente, la norma más favorable al trabajador se conserva perfectamente, pero cuando se pregunta por qué se hicieron determinados cambios, por qué se hacen determinadas modificaciones, para nosotros el trabajo tiene una dignidad soberana. Es decir, no es cierto, bajo ningún punto de vista, que haya un detrimento al pensamiento del trabajo. El trabajo es lo que da
al ser humano la posibilidad de insertarse en sociedad. Usted mismo dijo que yo prácticamente soy un fan del trabajo y no es que me pregunto qué van a hacer afuera del lugar de trabajo. Lo que quiero decir es el trabajo es un derecho y no se lo puede quitar al trabajador de un plumazo generando litigio o generando discordia que hace que la persona que lo tiene que contratar libremente, porque acá, digo, no estamos pensando en que haya contrataciones compulsivas, no es del pensamiento de la Constitución Nacional, y cuando tiene que contratarse libremente se genere tantas dudas y tantas incertidumbres que entonces paralicen esa contratación. Entonces, todos los otros cambios que se mencionaron tienen que ver con interpretaciones que se han hecho a través de la historia que han desviado esos conceptos que son claros, fantásticos. Pero escuchamos justamente al secretario de Trabajo, Julio Cordero, algunas caras largas, mucha seriedad de todas maneras en comisión. ¿No? Veíamos Punto central el que está los tratando. planos de distintas caras de distintos senadores, muchos de ellos de la oposición, pero se veía también Unión por la Patria la cara, en en algunos casi incrédulos, se veía varios senadores que miraban incrédulos, y ahí hay un punto muy importante de lo que estaba diciendo Cordero. Cordero está tratando esto de que el trabajo autónomo, el monotributo de alguna manera, hoy lo consideran trabajo. Y esto va muy en línea con algo que dice Sturzenegger, que él cuestiona la idea de que se han perdido más de 100.000 puestos de trabajo en el sector privado a lo largo de estos 2 años de gobierno de Milei, porque dice, en realidad, muchos de ellos han pasado a ser monotributistas, autónomos. Y esto es una enorme discusión porque, claro, muchos dicen, ¿quién quiere estar en una situación de autónomo en el que no tiene las protecciones que tiene un trabajador regular? Bueno, esto yo diría es el meollo del pensamiento que tiene el gobierno respecto de las nuevas formas de vinculación laboral. Sí, probablemente un equiparar, ¿no? Digo, había trabajadores de primera, trabajadores de segunda, más formales e informales, muchos, que por supuesto seguramente es han la votado idea mayoritariamente a Milei. Contabilizar como trabajador formal los que estén dentro del monotributo y no estén en negro como están. Bueno, esta es un poco parte de una discusión que es nodal respecto de la reforma laboral o ley de modernización laboral, como prefiere llamarla el gobierno. La pata fundamental es que la economía crezca. Si la economía no crece, si sigue planchada, incluso si retrocede, nadie va a tomar... Lo han dicho los propios autores intelectuales. Es raro que Cordero dijera, nosotros lo que queremos es, creemos que esto va a generar trabajo, porque muchos de los que han sido los autores intelectuales de esto dijeron, esto per se no va a generar nuevos puestos de trabajo, esto es parte de las condiciones necesarias para que luego se generen inversiones que determinen que haya nuevos puestos de trabajo. Pero apuesta, por supuesto, a un clima creciente en lo que tiene que ver con la economía de cara al 2026. Abrir condiciones para que la economía y quienes vengan a invertir tengan otras condiciones y sobre todo, y ahí hay algo sí importante que dijo Julio Cordero, el secretario de Trabajo, que es generar certidumbre. Una de las discusiones centrales que está planteado atrás de la ley de modernización laboral es que hoy lo que falta es certidumbre, que la contingencia lo que no le está dando hoy a quien invierte es que sepa cuáles van a ser las condiciones en las que termine su situación si tiene un conflicto laboral. Lo sumo a Sebastián Menescalis, economista, director de EcoGo. Sebastián, buenas tardes. Buenas Quiero tardes. acá tu mirada en paralelo, primero un poco sobre la ley, el proyecto, mejor dicho, que se está debatiendo en este momento, pero también de cuáles van a ser las condiciones macro de la Argentina para el 2026 y si querés después desglosamos en algunos rubros que aparecen más beneficiados y otros que por ahí están más en duda. Bien, a ver, yo creo que esta ley es funcional dentro del cambio de modelo que está proponiendo Milei. O sea, está proponiendo un cambio de modelo a una economía más libre, sin cepo y probablemente enfocada en determinadas industrias más capital intensivas. Va a depender todo el ciclo de crecimiento de Milei, va a depender de que lleguen flujos de capitales del exterior. Bueno, creo que es importante dentro de todas las condiciones macroeconómicas Del que tiene que exterior poner. y del interior también, porque la ley de inocencia fiscal puede dinamizar y muchos plata que todavía sigue en el colchón. Cada tanto, viste, volvemos a hablar. Sí, No son todo activos se pasa que están... blanco,
que dinamice algunos rubros. Sí, digamos, son activos que están en Argentina, son los dólares del colchón, que hoy no tienen utilidad, no tienen interés, no tienen ningún uso, que bueno, eventualmente podrían volcarse al país. Eso ya pasó con el blanqueo. Nosotros llamamos que esto nos parece un blanqueo permanente, si querés, en algún sentido. Bueno, te contribuiría, más que a blanqueo permanente, a formalizar parte de la economía y que el acervo, digamos, el capital que tiene el país sea mayor y con eso a partir de ahí crecer más. Y creo que esta ley, bueno, puede ser clave para la generación de empleo, ¿no? Porque tiene algunos puntos claves como, bueno, cuál es el pasivo laboral, machearlo con algún activo dentro de la empresa, genera condiciones, digamos, más favorables para emplear. Inicialmente tiene, digamos, sus puntos favorables. Creo que era necesario realizarlo en esta Argentina, esto en que el viene sin mercado, ser hace mucho, ¿no? ¿Cómo impacta? Te quería preguntar, Sebastián, ¿impacta positivamente? ¿Lo ven? Porque por ahí no necesariamente las leyes son motores de la economía, pero te setean distintas circunstancias que a veces podrían ser un poco más favorables. Y bueno, vos decís, entre todos se genera un clima para que yo apueste, para que ponga plata, para que tome empleados, que siempre es una decisión difícil, como marcaba justamente el secretario de Trabajo. Sí, a ver, yo creo que este conjunto de leyes que mandó el gobierno, sea el presupuesto, la reforma laboral, el principio de inocencia fiscal, digamos, si esto se logra aprobar, bueno, le muestra al mercado que hay una dirección, ¿no? Que digamos, el Congreso, el pueblo que ya votó, está marcando una dirección donde quiere favorecer el empleo. Está claro que esto no va a ser, digamos, inocuo. Va a haber sectores que van a crecer y esperemos que crezcan lo suficiente para que todos crezcamos. Y hay otros sectores que se van a ver, digamos, perjudicados por esto. Va a haber una transición que creo que se está acelerando desde la elección hacia ahora. Cristian, te sumo con esto. Me parece que también algo que plantea de manera muy fuerte la ley es bajar la litigiosidad de justamente el área laboral. ¿Crees que puede haber un cambio ahí? Que de hecho puede haber, casi que en un momento se había hablado de la industria del juicio. ¿Crees que esto puede ser un impacto en tu rubro, que no necesariamente, porque claramente sos constitucionalista, pero también abogado? Pero es un impacto en lo que es lo principal que tiene que tener un sistema normativo, leyes, es la claridad, es certezas. Y hoy uno de los principales aspectos, lo decía muy bien Claudio, es la falta de certeza sobre algún punto. Sí. Por ejemplo, trabajadores autónomos. Por ejemplo, algo que la ley vigente... Aguardame un segundito, porque quiero ir al encuentro del Congreso. Está hablando Juan Grabois. Enseguida volvemos y me terminás el análisis. El diputado está llegando en este momento. Por lo tanto, para el tratamiento allí está Lola Echart. Punto número 1. ¿Y harán un planteo con respecto a eso? Haremos el planteo acá y haremos el planteo judicialmente. Y lo vamos a ganar, porque lo que están haciendo está mal, y si no, esto ya no es una democracia, es joda, y dentro de esa joda acá hay algo muy grave, que es que el proyecto del narco José Luis Espert, que se llama Inocencia Fiscal. Si le tenés que poner un proyecto de inocencia fiscal, hermano, a alguien estás cagando, ¿no? Blancanieves y los 7 enanitos. ¿Qué es el proyecto Fred Machado? Es un proyecto de narcoblanqueo, de criptoblanqueo, es un proyecto que permite la evasión fiscal, pero más que la evasión fiscal, el ocultamiento impune de la plata negra del narcotráfico, de la corrupción, de las criptoestafas y de todos los negociados que, desde la visión del presidente, que la dijo explícitamente, no importa si la plata viene manchada con sangre, lo que importa es que entre en el sistema financiero para que 4 vivos hagan negocio. Este es el segundo punto grave. El tercero es una ley que es una berretada, como se dice por la galería, que es la regla fiscal, que dice básicamente algo que en julio de 2001, un par de meses antes de que Bullrich se vaya cagada en las patas en helicóptero, decía lo mismo, déficit cero. Y si mañana viene una pandemia, ¿qué va a hacer el gobierno? No va a tener déficit. ¿Cómo va a comprar las vacunas? Es una estupidez que usan para engañar a la gente. No existe en ningún país del planeta Tierra. Todos los presupuestos son anticíclicos y tienen que tener esa flexibilidad. Y bueno, la ley laboral que va por el Congreso, la verdad que ni que hablar, es el estatuto de la esclavitud del siglo XXI. Por lo tanto, todo lo que vemos acá son mecanismos de destrucción de la democracia social de la República Argentina. Son mecanismos... Bien, ahí lo estamos escuchando justamente a Juan Grabois, el ingreso para la sesión de diputados. Todo negativo, por supuesto, la evaluación que hace Juan Grabois. Me quedo con algo de lo que decía al inicio, para volver con Cao.
Vamos a tratar de trabar esto para que hoy no salga ni el presupuesto ni la ley de inocencia fiscal, pero si no nos gusta, ¿cuál es el resultado? Iremos a la justicia. Vuelvo a lo mismo. ¿Puede objetar el presupuesto que haya sido sancionado hoy con media sanción, ¿no? Todavía falta el paso por el Senado. Tiene una opinión y si no tiene otra. Claro. Está bien. Vos sabés que los diputados, déjame agregar esto, los diputados tienen fueros no solamente frente a un pedido de detención, sino lo que se llama inmunidad de expresión. Sí. Y evidentemente acá los diputados lo hacen porque inmunidad de expresión, me gustó. Expresan lo que en ese momento quieren expresar. Pero muy es un en tema línea, ¿no? Con lo que decía Mayans también. Probablemente haya habido algún tipo de pasada en limpio. Ayer hubo reunión, Claudio, de distintos gobernadores. Me sorprendió porque estuvieron algunos que estaban ya casi con un pie afuera. Me refiero a Silioto y a Gerardo Zamora. Busquemos después si tenemos la foto de la reunión de ayer. Fue en la Casa de la Pampa. Además de los 4 que no tienen diálogo con el gobierno. Digo, por supuesto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, Quintela, Infran y Melella. Se sumaron Silioto y Gerardo Zamora, que dejó su lugar, pero que de alguna manera ahora desde el Senado gobierna la provincia. Es el que gobierna la provincia, claramente. Y ahí lo que están buscando es armar algún tipo de grupo que tenga peso para poder negociar. Porque esto es lo que en definitiva está detrás de esto. Pedían federalismo, en realidad cuando te dicen venimos en defensa del federalismo, queremos que nos giren plata. Exactamente. Y atrás de esto lo que estamos viendo es esto de llegar a la justicia. Lo hemos visto siempre. Cuando se llega a la justicia de parte de los políticos es porque lo que fracasó es la política. Porque lo que no pudieron es imponer un criterio. Sí. Y acá es donde vas a ver esto. Cuidado porque las leyes vas a tener que discutir caso por caso. Digo, no es que, salvo que tengas algún tipo de irregularidad en la sanción, caso como en su momento hubo Diputrucho, etcétera, cosas por el estilo, después vas a, en la ley de reforma laboral vas a tener que discutir el impacto que tenga sobre un caso concreto, no vas a poder discutir en general. Y esto es parte de lo que hoy se está instalando y habrá que ver, porque inclusive muchos abogados laboralistas, asesores de gremios como ATE Capital o ATE Nacional, o de la UOM, están diciendo, bueno, cuidado, si sale con todas las regularidades que tiene que tener la sanción de una ley, habrá que después, caso por caso, artículo por artículo, impacto por impacto. Déjame agregar algo a esto. Casi el 80% del proyecto de ley de modernización laboral había sido aprobado por el decreto de necesidad de urgencia de Milei, el 70 del 2023, ahora y fue impugnado. Revalidar. Es cierto que la forma es distinta, porque fue por decreto y ahora es por ley. Pero yo no descarto, y me animo a decir, va a ser inevitable una disputa judicial si termina habiendo ley. Por lo tanto, ahí es donde hay que observar. Y bienvenido que haya un gran debate, un debate amplio y termine saliendo la mejor ley para la República Argentina. Y eso que y para los trabajadores, manera, por supuesto, que por eso supuesto, es lo que más para todos en la República Argentina, y que después termine habiendo la menor litigiosidad posible y que la ley salga con el mayor consenso y no sea después discutido en la justicia. Hablando de ciudadanos de a pie y de varados, ¿no? Porque están de a pie y varados. Vamos a ir a